Vamos a comenzar. Bienvenidos nuevamente. Ya estamos en la recta final. Pedimos tomar asiento. Please take your seats. Esta es ya la última plenaria de esta conferencia regional, la 10ª conferencia regional Crecer 2019 sobre contabilidad y auditoría para el crecimiento regional. Bueno, en esta oportunidad el tema central va a ser el uso de la información del balance para lo que es la toma de decisiones y la gestión del riesgo social. Esta sesión va a ser moderada por Xiomara Morel, gerente de la práctica de buenos gobiernos del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Un aplauso para Xiomara, quien también y a todo su equipo ha tenido a su cargo la gran parte de la organización de toda esta conferencia. Muchas gracias, Xiomara, por lo que estás haciendo. Y bueno, vamos a presentarles también a los panelistas. Contará con la participación de Vanessa Gibson Forbes. Ella es gerente de clima de inversión de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo CINDE. Ha laborado para esta institución por 20 años. Comenzó sus labores como investigadora económica. 3 años después asumió la posición de gerente del sector servicios. En el 2009 asumió la dirección de Aftercare. Antes de ingresar a CINDE, también trabajó en el Banco Central de Costa Rica. Actualmente, como gerente clima de inversión, tiene bajo su responsabilidad desarrollar las relaciones con las empresas que están instaladas en Costa Rica. También promover la generación de condiciones propicias del clima de inversión para la inversión y reinversión de las empresas de inversión extranjera. Vanessa Gibson es licenciada en Economía y posee título de maestra en evaluación de proyectos y programas de desarrollo, ambos títulos de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, Vanessa Gibson. También está con nosotros el señor Fergus McCormick. Good afternoon. Él es el director de Sovereign Research Emerging Markets Investors Alliance. Es director, he's also senior advisor at the Kazarian Center for Public Financial Management. Before this, Fergus was chief economist and head of sovereign ratings at DBRS, a Latin American economist at Morgan Stanley, a global equity strategist at Bear Stearns, and an economist statistician at the Inter-American Development Bank. Fergus holds degrees from the Paul Knight School of Advanced International Studies at Johns Hopkins University and Reed College. And you are from? Where were you born? Princeton? Okay, thank you. Un aplauso. Okay, we also have Alexander Timan. Did I pronounce it correctly? Timan, okay. Okay, this is in Spanish, so we have Spanglish here, okay, that's fine. Jefe adjunto de división del Fondo Monetario Internacional. En esta capacidad es el responsable de la gerencia de la división, que consiste de cerca de 20 economistas y personal de apoyo. También colabora en varios proyectos regionales y analíticos. Su experiencia de 17 años en el Fondo Monetario Internacional incluye trabajo sobre programas y vigilancia en los países, vigilancia del sector financiero, pruebas de estrés y asignación como representante residente del Fondo Monetario en el norte de Macedonia. Antes de estar en el Fondo Monetario Internacional, fue profesor de microeconomía en la Universidad de Brugge e Instituto Tinbergen en Ámsterdam, en Holanda, así como investigador en el Banco Central holandés. Posee título de doctor en microeconomía por la Universidad de Brugge e Instituto Tinbergen en Ámsterdam. ¿Y sos where were you born? Close to Amsterdam. Holland. We love Holland. You should have bring some cheese to us. Ok. Tenemos a John Stanford. Él es director técnico del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. Tiene experiencia en emisión de normas contables y análisis contable con el Instituto de Finanzas Públicas y Contabilidad del Reino Unido.
También tiene experiencia en auditoría financiera y de desempeño en la Comisión de Auditoría del Reino Unido y en la Oficina de Auditoría de New South Wales de Australia. Comenzó a trabajar como empleado de esta organización en abril del 2005 y fue confirmado como director técnico basado en Toronto, donde vive desde el 2016. También fue miembro del Consejo Asesor en las normas internacional de información financiera entre enero del 2016 y diciembre del 2018. Le había preguntado en una intervención anterior, él nació en Inglaterra y vive en Canadá. Le damos la palabra entonces aquí a la superconductora Xiomara. Adelante. Muchísimas gracias, Glenda, y muchísimas gracias a todos los presentes por su atención. Es para mí un honor y un placer realmente tener un panel tan diverso como el que tengo hoy día. Como ha dicho Glenda, tengo no solamente la presencia del Fondo Monetario y del ICSASB en este caso, sino también la presencia del lado de los inversionistas, tanto por la presencia de Fergus como por la presencia de Vanessa. Entonces, en ese sentido, pues me siento sinceramente que estamos haciendo muy bien el conector entre lo público y lo privado y sobre todo entre las organizaciones multilaterales, en este caso el Banco Mundial y el Fondo Monetario. El panel que vamos a tener ahora tiene un formato un poco distinto a los que hemos estado viendo ayer y hoy. Este panel lo hemos diseñado específicamente para de cierre por la sencilla razón de que estamos aquí todos desde ayer discutiendo y viendo cómo la información financiera, cómo la transparencia real y efectivamente son ingredientes para poder atraer la inversión privada y para poder tener el interés de los inversionistas, no solo en la región, sino también para invertir en nuestros países. ¿Hacia qué? Hacia lograr las metas de desarrollo. En ese sentido, este panel va a consistir básicamente de dos partes principales. La primera va a ser una presentación que va a ser ofrecida por Alexander del Fondo Monetario y esto va a ser más o menos 20 minutos. Luego vamos a tener una discusión con el panel desde las diferentes perspectivas a través de preguntas que yo les voy a ir haciendo a cada uno de ellos. Algunas de estas preguntas van a ser para todos y otras van a ser muy específicas al área o al enfoque que ellos representan en este panel. Finalmente vamos a contar con unos 15 minutos por lo pronto para que ustedes como audiencia puedan externar cualquier pregunta, sea a nivel técnico o sea a nivel de interés, tanto como ciudadanos, así también como profesionales que están aquí hoy día en esta conferencia. Entonces, el panel de nuevo, esperamos tener la presencia de ustedes atenta. Es el último panel. Vamos a tomar vinito, vamos a celebrar el éxito de crecer y antes de irnos al cóctel vamos a tener a Oscar Avalle que va a cerrar la conferencia oficialmente. Sin embargo, ya que hemos tenido 2 días de discusiones, todos girando alrededor no solamente de cómo atraer la inversión privada, sino también cómo poder hacer una mejor gestión pública y cómo utilizar la información que nosotros, sobre todo los contadores, preparamos, supervisamos como auditores y de alguna medida u otra tomamos las decisiones cuando estamos en posiciones gubernamentales, vemos que en estos momentos esto que es un commodity, como decimos, es la materia prima para poder atraer no solamente a los inversionistas por la confianza en nuestros gobiernos, sino también para poder tomar decisiones y para poder tener un mejor manejo de las finanzas públicas, nos va a llevar a concluir parte de los temas que hemos estado viendo en estos 2 días. Sin mucho preámbulo y antes de darle la palabra a Alexander, quería solamente señalar 2 temas fundamentales en la discusión de esta tarde. Tenemos a Alexander que nos va a presentar lo que el IMF, el Fondo Monetario, que también está ahora alineado con el Banco Mundial, con el ICSASB, con el IDB, con AIFA, con todos, ha reconocido que el uso del balance general de la cuenta pública de los gobiernos es si se quiere, el instrumento, la herramienta más adecuada que con el largo plazo podría ayudar a nuestros gobiernos a tener
un mejor manejo de los recursos por la manera de asignarlo, manejar el riesgo fiscal y no solamente estar tomando decisiones a nivel de gobierno en base a la deuda o a los déficits. De la misma manera, el sector privado puede generar más confianza por ver no solamente la solvencia de nuestros gobiernos, sino también por ver la resiliencia que puedan tener con su balance general a cualquier temporada o vientos fuertes que lleguen con otra crisis financiera. Sin más decir, el segundo mensaje que quería también expresar es que como buenos contadores y auditores que son ustedes y que somos todos de alguna medida u otra, la contabilidad por partida doble ha estado en existencia mucho tiempo, años, centuries, ¿verdad? El sector privado desarrolló la contabilidad por partida doble y los estándares internacionales para información financiera. Nosotros en el sector público hemos ido adaptando esos estándares de manera tal que nuestros gobiernos puedan acercarse cada día más a la contabilidad de devengado y poder reflejar en nuestra cuenta pública lo que es realmente lo que el gobierno tiene y lo que debe para llegar al patrimonio público. Sin embargo, esto es algo que no ha sido posible por muchos años por diferentes razones que nuestros panelistas también van a abordar. Así es que les pido por favor la atención en la última hora que tenemos de la conferencia, manténganse atentos, hagan las preguntas que tengan que hacer. Como decía la ministra ayer, cualquier observación, cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan es bien aceptada y bien recibida. Para eso Crecer se ha convertido en una iniciativa emblemática para que todos podamos hablar el mismo idioma y todos podamos tener la confianza de expresar lo que necesitamos decir. Así es que démosles un fuerte aplauso a Alex, que va a comenzar a hacer nuestra presentación. Bienvenido, Alex. Monetario. Tengo una copia acá, el que está en nuestro sitio web. Y lo que yo voy a hacer es, entiendo, yo no estaba aquí ayer, pero entiendo que han estado hablando mucho de la importancia de la transparencia, rendición de cuentas y cómo puede mejorarlo, mejorando la medición, normas contables. Entonces, voy a tomar una perspectiva ligeramente diferente. Voy a enfocarme en por qué hacemos fuera de transparencia y rendición de cuentas. Son metas muy importantes, pero voy a presentar un poco más desde el ángulo macroeconómico otras razones por las que es muy importante ver toda la riqueza de una nación. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Con la riqueza del gobierno, lo que quiero decir, el balance del sector público. Voy a hablar un poquito más qué significa. Básicamente no es cuando pensamos en esto como gobernanza, sino que todas las otras entidades que controla el gobierno, cooperación pública o empresas propiedad del gobierno. Estas son propiedad y bajo el control del gobierno y en último caso contribuyen con los recursos del gobierno, sus activos y también contribuyen a los riesgos. Con frecuencia usted ve cuando las cosas salen mal que surgen los riesgos en empresas del Estado y el gobierno al final tiene que ayudar o hacer algo. Entonces no es solo un activo, sino que también es un riesgo. Entonces tomamos esta cobertura lo más amplia posible del sector público y un alcance más amplio del que podamos hacer. Tengo algunas transparencias que mostrarles porque esto es importante de una perspectiva macroeconómica y luego vamos a ver algunos ejemplos específicos de países que vamos a discutir en el área fiscal y monetaria para mostrar cómo se puede utilizar esto en el contexto de casos específicos y finalmente las conclusiones. ¿Qué es el balance del sector público? Es esta cobertura más amplia, trae a todas las empresas del Estado y también tiene que consolidar todas las tenencias del gobierno, hay que sacarlo de contabilidad doble.
y en este momento ustedes tienen bancos centrales que tienen mucho papel de gobierno, este tipo de cosas, hay que consolidarla. Entonces hay que ver todo el balance consolidado del sector público. Hay que irse más allá de las métricas angostas del déficit. Y estas son las cosas que nosotros vemos. No significa que esto no es importante, esto es muy importante, pero tenemos una perspectiva complementaria más amplia. Es muy importante que esto da una luz en los activos del sector público, así como los pasivos. En muchos países los gobiernos ni siquiera tienen una idea de qué activos tienen el balance. Si usted no sabe qué activos tiene, no puede comenzar a gestionarlas bien. Les voy a mostrar acá que una mejor gestión de activos puede dar un ingreso sustancial y es una propuesta atractiva para un gobierno. Si puedo tener más ingresos en mis activos, tal vez no tengo que aumentar impuestos para llenar brechas. La parte de pasivos es importante. En la parte de pasivos vamos más allá de la deuda que normalmente vemos y veremos, les voy a mostrar, hay pasivos muy importantes que son casi como eso, pero con frecuencia se ignoran en el análisis estándar. Voy a mostrar la relevancia macroeconómica de esto y les voy a mostrar algunas aplicaciones de este marco conceptual para mejorar cómo utilizar este marco para mejorar la política fiscal o cómo mejorar la gestión del riesgo fiscal. ¿Qué significa o cómo se ve el balance del sector público? En esta publicación desarrollamos un balance para 31 países alrededor del mundo. Es un balance del sector público agregado y estos 31 países representan como un 60% del PIB global. Entonces tenemos un 60% aquí. Si agrego el balance de estos países, tengo el panorama que ven acá. Lo primero que vemos es que la parte de activos es muy grande. Esto es más de más de 101.000 millones de dólares o 219% del PIB. Los activos financieros, esto es dinero en el banco, por ejemplo, y estas son cosas que los gobiernos ven. Otras cosas que ven menos, cosas como infraestructura, sus caminos, escuelas, hospitales, y son importantes para el crecimiento económico, son activos muy importantes. No es necesariamente que usted tenga que maximizar el dinero que usted tiene en estos activos. Esta no es la idea. La idea es que sepa qué es lo que tiene y como pueden ver, si hay oportunidades acá para gestionar esto mejor. El siguiente gran activo son recursos naturales. Aquí usted ve que en promedio es menos de un 40% del PIB y hay muchos países que tienen muy poquitos recursos naturales y otros países que tienen vastos recursos naturales. Incluso algunos están aquí en América Latina. Y les voy a mostrar este panorama en un minuto. En la parte de pasivos, esto va más allá de la deuda del gobierno general. Y usted ve, para entender las métricas fiscales, es solo como la mitad de los pasivos totales. Otro elemento muy importante, el pasivo de pensiones al sector, empleados del sector público acumuladas a hoy. No son cosas como seguridad social, que es un gasto futuro social. Esto realmente es como la deuda. En algunos países no se reporta así. Aquí tenemos un panorama entre países. Estos son los 31 países que cubrimos en el estudio. Algunas cosas que debemos observar. Si vemos activos menos pasivos, tenemos el valor neto de un país. Como 2/3 de los países tienen un valor neto positivo. Esta es la línea negra que usted ve. Como 1/3 de ellos tienen valor neto negativo. Un país no es como una corporación. Usted puede operar un país muy bien con un valor neto negativo. Significa que eventualmente tendrá que hacer ajustes, pero puede continuar así por muchos años. Entonces, el valor neto como tal no es una meta del gobierno maximizarlo, es la meta del gobierno dar servicios. Pero aún así es un indicador al que usted quiera ponerle atención. También verán acá, también puse estos diamantes amarillos, son deudas del gobierno. El valor neto presenta un panorama muy diferente que si usted solo ve la deuda general del gobierno.
Algo más que debemos saber es que los países con el valor neto más altos son los productores de recursos naturales. Entonces, países como Noruega, Rusia, Kazajistán, Australia, Perú, estos son países con recursos naturales vastos y muchos de ellos han tomado una parte de estos recursos humanos, de recursos naturales, y los han puesto en una protección, por ejemplo, y esto es algo que debemos observar. Otra cosa es que la mayoría de los países del G7 tienen valor neto negativo, 6 de los 7, y creo que todos tienen valor neto negativo. ¿Qué pasa con los países en América Latina? Aquí tenemos 5 en este ejercicio: El Salvador, Brasil, Guatemala, Colombia y Perú. Y si agrego el balance de estos 5 países, se ve como esto. Y verán que los recursos naturales juegan un rol más grande en estos países latinoamericanos. De los otros, usted ve que un 60% del PIB es en recursos naturales. También vemos que la responsabilidad en pensiones es un poco más bajo. Tiene que ver con 2 cosas. Primero, aunque el envejecimiento, estos países son relativamente más jóvenes que los países europeos, y también tiene que ver con una menor cobertura. Muchos países latinoamericanos tienen esquemas de pensiones que solo aplican para una parte de la población. Entonces puede no ser justo para la gente, pero por lo menos tiene sus pasivos ahí bajo control. Entonces estas son algunas de las observaciones que se enfocan en Latinoamérica. Aquí tenemos algunos de las categorías en el balance en más detalle. A la izquierda ven activos no financieros, entonces esta es su infraestructura y usted ve que esto es muy sustancial en el mundo. A la derecha ven los recursos naturales, y esto es lo que dije algo, es muy tendencioso. Rusia, más de un 300% del PIB, Kazajistán, más del 200% del PIB, pero luego muchos países que tienen virtualmente cero. Entonces esto es muy importante para países muy específicos. En la parte de pasivos, no, un activo más. Estos son los activos de las corporaciones públicas, de las sociedades públicas. Pueden ver acá que tomando estas empresas del Estado, estas corporaciones públicas y agregándolas, es muy sustancial en muchos países. Los activos de las sociedades públicas es un 50% del PIB a 250% del PIB. Entonces, esto es de una parte muy importante de los activos. A la derecha usted ve las responsabilidades en pensiones, los pasivos. Nuevamente está muy hacia un lado. Y entonces, si usted toma en adición cosas como seguridad social, eso es diferente desde una perspectiva contable, que es básicamente a través de gastos futuros. Entonces, si usted toma el valor neto presente versus el futuro, estas son cosas que entran en juego también, pero esto es el panorama en muchos países. Estos son, del año a la fecha, son responsabilidades muy altas, pasivos muy altos. Solo para presentar algunas advertencias, los balances no son fáciles de poner juntos. Hay muchas mediciones en tema de disponibilidad de datos. Esta conferencia acá se ha enfocado hacia estas mediciones y cómo podemos mejorar las normas contables para tener mejor medición, para tener mejor datos entre países. Y otra advertencia, muchos activos y temas de infraestructura acá son no líquidas, no son fáciles de monetizar. Usted puede transferir a un camino, a otro, pero no empieza a vender sus escuelas o hospitales. Entonces, estos activos están ahí, son importantes para usted, no son fáciles de monetizar. Entonces, tiene que tener en mente que si usted lo golpea un evento de una crisis, si tiene activos financieros, puede usarlos básicamente para resolver, pero los no financieros no tanto. También pienso que históricamente vemos que los activos generalmente son más volátiles que la deuda, y esto es algo de tomar en cuenta, pero por estas razones, primero que todo, yo diría que el enfoque del balance complementa la existencia del enfoque de deuda y déficit, no lo suplanta.
para razones de liquidez no solo vea el valor neto, sino cosas como valor neto financiero que excluye los activos no financieros y vea los activos líquidos versus pasivos líquidos para ver qué tipo de temas de liquidez usted debería estar enfrentando y por supuesto llegar a la medición y a lo que todos ustedes están haciendo, fortalecer los sistemas estadísticos y contables para sacar todos estos datos mejor. Pero muy importante, la publicación muestra que lo que tenemos en cuanto a datos disponibles públicamente es factible compilar y analizar estimados del balance del sector público en total en todos los niveles de ingresos. Tenemos muchas economías avanzadas, estos son y además algunos mercados emergentes y países de renta baja. Permítale hablar a lo que prometí anteriormente, porque esto es importante, más allá de la responsabilidad y rendición de cuentas y transparencia. Recordemos que tenemos dos activos muy grandes con más del 200% del PIB. Esto representa un potencial muy grande de ingreso. No estamos hablando aquí de vender las escuelas y las estaciones de bomberos o ni de la privatización. No estamos hablando de quién es dueño de los activos, sino que estamos diciendo que muchos de estos activos de hecho dan retornos muy altos. Si vemos las sociedades corporativas son sociedades que de hecho operan a la base de mercado. Si no fuera así, ya estaría en la gobernanza general. Estos son los que se supone que trabajan con base en mercado. Y en esta muestra está la distribución de los retornos. Vemos que los retornos medios es 0.6% el retorno de activos y eso es muy mediocre. Ahora lo que hacemos por el lado derecho tenemos un cálculo adicional y vemos, bueno, ¿qué pasa si hacemos los que no desempeñan muy bien en las sociedades hasta un percentil del 75%? No hay que ser el mejor en la clase, pero sí tiene que ser mejor que el promedio. Entonces, si podemos llevar estas sociedades públicas para ser mayores que el promedio, ¿cómo podemos llegar ahí? Pues eso es más o menos un 1% del PIB cada año. Y hacemos un ejercicio parecido para los activos financieros del gobierno. Y recuerden que son muy grandes, son casi el 100% del PIB. Tenemos un ajuste por riesgo. Entonces, ¿cómo podemos recibir ingresos adicionales para mejorar la gestión de estos activos? Simplemente tener un retorno más alto con una cartera muy riesgosa. No, eso no tiene que ver aquí, sino que poder ver si podemos llevar a un 2% adicional de ingresos del PIB. Entonces, esto es un 3% del PIB en ingresos, es el promedio que las grandes economías reciben todos los años en impuestos. Así que estos son ganancias importantes. Esto es una manera interesante de ver las cosas, porque si decimos, bueno, puedo conseguir más ingresos de mis activos gestionándolos mejor, entonces tal vez no tengo que aumentar los impuestos para tapar los huecos fiscales que tenemos, o podemos disminuir los impuestos y podemos aumentar los sistemas de asistencia social sin poner en peligro la sostenibilidad fiscal. Esa es otra razón por la cual los balances son importantes. Aquí les muestro los resultados de 3 regresiones diferentes de bonos de largo plazo del gobierno, explicando la deuda bruta y otros controles. Pero lo que podemos ver es, bueno, si tengo una deuda más alta, en promedio pago una tasa de interés más alta. Eso es bien conocido. La segunda regresión es que dice, bueno, si tengo también activos, estos activos también son importantes. Los países con muchos activos pagan tasas de interés un poco más bajas, así que eso es interesante. Cuando empezamos el ejercicio, los mercados financieros no ponían atención a los activos del gobierno porque no sabían las cifras. Esto no es algo que se puede recopilar fácilmente, pero implícitamente esta regresión simple muestra que sí le ponen algo de atención porque los países con activos más grandes pagan tasas de interés un poco más bajas. Aquí tenemos la diapositiva que me gusta más por la relevancia de los balances. Esto nos muestra que los países con balances más fuertes, que son los que están en azul, cuando tienen una crisis en promedio, enfrentan recesiones más cortas y menos profundas en sus balances. Y esto
está generalmente por encima de la deuda. En otras palabras, la deuda sigue estando dentro del control de variables. ¿Por qué sucede? Porque básicamente los países que tienen balances más fuertes cuando tienen una crisis pueden utilizar su política fiscal para aumentar los gastos más fácilmente que los países que ya no lo pueden hacer. Entonces, estos realmente son razones macroeconómicas importantes de por qué estas cosas son importantes. También tengo un par de ejemplos de país. Esto lo voy a presentar algunos de ellos. Vemos acá lo que sucede con el valor neto financiero desde la crisis financiera. Entonces, vemos que el valor neto ha disminuido mucho, pero por el otro lado vemos que los activos y los pasivos, y todos sabemos que los pasivos también han aumentado, la deuda gubernamental ha aumentado desde la crisis, pero también vemos que los activos también han aumentado bastante. ¿Qué es esto? Bueno, principalmente voy a mostrarle para el Reino Unido, principalmente se debe a toma alguno de los bancos grandes. Vemos el balance del sector público del Reino Unido, vemos los activos y los pasivos, que es más o menos un 100% de la crisis. Luego tuvieron que intervenir en los bancos principales que se convirtieron en entidades del gobierno. Por supuesto, vemos el activos y pasivos y la inyección de capital que tuvieron que darles porque había morosidad. Estas son las diferencias entre actividades y pasivos. Esto realmente aumentó muchísimo y luego lo redondearon hacia poco a poco con el paso del tiempo. Pero este es el tipo de efectos del balance que vemos durante una crisis. El segundo ejemplo, es sobre la gestión del riesgo en Estados Unidos. Aquí hacemos las pruebas de estrés. Básicamente tomamos el escenario que la Reserva Federal utiliza para hacer las pruebas de ácido de los grandes bancos en Estados Unidos. Esto básicamente tenemos una repetición de la crisis financiera sin el estímulo financiero que usó Estados Unidos. Entonces tomamos este escenario, no queremos hablar sobre el escenario, simplemente vamos a tomar lo que ellos usaron y le aplicamos las finanzas públicas. Y lo que vemos en el lado derecho, vamos a ver por supuesto un gran impacto, pero ¿dónde está el impacto? Bueno, la primera barra roja es la deuda que aumenta, tenemos menos impuestos y mayores gastos durante una crisis, y ya lo sabemos. La siguiente barra son los activos no financieros. El gobierno es dueño de muchas propiedades de bienes raíces que sufren un golpe grande durante una crisis. Y la tercera es muy pequeñita, esta barra pequeñita que representa las empresas patrocinadas por el gobierno. Son aquellas empresas que realmente tenían garantía de las hipotecas, y durante la crisis realmente pueden los gobiernos intervenir para llenar los vacíos, así que esto fue importante para la tesorería. También vemos que repetimos el escenario, no vamos a ver un gran impacto ahí porque ellos limpiaron su balance, que ahora son más cortos, pero lo que han sacado también son lo más riesgoso. Entonces, una conclusión interesante en sí misma. La siguiente barra, la más interesante de todo, es que son los pasivos de pensiones. Si tienen otra creencia, van a ver que los pasivos de pensión van a ser muy afectados. ¿Por qué? No es a nivel federal. El nivel federal son sistemas de contribución definida. Estos son cuentas individuales, el riesgo es para el individual. Esto es a nivel estatal, donde hablamos de pensiones de beneficio definido, donde ustedes les ha prometido a la gente cierta cantidad cuando se jubilan, y ahora ya tienen muchos déficits. Hemos mostrado que incluso actualmente de los 50 estados más el Distrito de Colombia, de estos 51, 49 tienen déficit usando las reglas contables de Estados Unidos, que son muy generosas sobre los pasivos, así que los capital. Esta va a ser una brecha que va a aumentar. Así que estamos viendo que en Estados Unidos hay un par de ejemplos, por el caso de Detroit, que entró en bancarrota en las pensiones y sus obligaciones y otras obligaciones, y también en Chicago tiene un gran déficit también, pero hay muchos otros que realmente no les va muy bien, y esto no es algo nuevo y lo va a seguir pasando en los próximos 20 años. No es algo realmente que podemos
se muestre un análisis fiscal estándar. Esto no es una sorpresa para la gente de pensión, solo los que ven las cuentas fiscales no le ponen atención a las pensiones. Entonces veamos, creo que ya me quedé sin tiempo, voy a quedar aquí, no voy a hablar de los últimos ejemplos. Ahora solo voy a pasar a las conclusiones. En conclusión, nuestros informes creo que muestran los beneficios macroeconómicos del análisis del balance del sector público, muestra lo que se puede hacer con estas normas de contables que están hablando. Si puede tener una mejor medición de riqueza del sector privado, de sus activos y pasivos y por qué es importante. Les ayuda a identificar los riesgos, puede ayudarle a evaluar las políticas fiscales y les ayuda con su resiliencia macroeconómica. En los siguientes pasos, bueno, los países tienen que empezar a compilar los balances. Podemos hablar más de esto en el panel también, pero hemos visto diferentes ejemplos de países del Fondo Monetario y también otros que no son miembros que están viendo y dicen, entendemos, es importante y utilicémoslos más. Entonces ya me quedé sin tiempo. Esto también con el tiempo nos ayuda a mejorar la estadística y las prácticas contables. Entonces voy a quedar acá y vamos a seguir con el panel. Gracias. Muchísimas gracias por cumplir con su tiempo. Ahora voy a hablar en inglés para moderar las preguntas. Prefiero hacerlo en inglés porque todos nuestros panelistas hablan inglés, pero en cualquier momento también podemos cambiar al español. Como todos vieron en la presentación, Alex enfatizó la transparencia y la rendición de cuentas, que de hecho es la razón por la cual estamos hablando para cerrar el crecer con esta presentación y esta discusión, porque esto es realmente como nuestra Biblia. Así que si lo digo, entonces lo podemos hacer. Así que tenemos otra de auditor de ASA, de reguladores, que realmente ha hablado con los ministros de finanzas, de Hacienda y los constituyentes para seguir presionando por la adopción de las normas de contabilidad del sector público y para este enfoque. Así que habiendo dicho esto, también en la presentación escuchamos hablar de cómo Alex enfatizó el análisis que hizo el FMI sobre la importancia de los activos de infraestructura. Desde ayer hemos estado hablando para tratar de atraer la inversión del sector privado y movilizar el financiamiento para el desarrollo y cumplir con las metas de desarrollo sostenible. Sé que todos estamos hablando del mismo idioma, el mismo diferentes palabras. Así que cuando ahora voy a darle a los otros panelistas para que respondan algunas de las preguntas que tenemos. Algunas de estas preguntas tal vez no tengan una respuesta o solo una respuesta, pero por lo menos vamos a conseguir su opinión y perspectiva con base en su propia experiencia como investigadores o practicantes. Voy a empezar con una pregunta general para todos, incluyendo a Alex, que se relaciona bastante con lo que estábamos diciendo sobre la contabilidad de Vengo. La primera pregunta, para empezar con John, que está a mi derecha, luego vamos a continuar en el mismo orden. ¿Cómo puede la información en valores de vengados mejorar y ejercer el beneficio de tener una contabilidad de devengos para la toma de decisiones a nivel gubernamental y hacer la gestión de riesgo fiscal? En otras palabras, ¿cómo puede la información basada en valores de vengados mejorar la toma de decisiones y la gestión del riesgo fiscal? ¿Cómo podemos usar este enfoque? Gracias, Alexander, por su excelente presentación. Bueno, creo que el enfoque de balance de Vengo y su presentación de Alexander nos indicó son tan potentes porque traen y presentan los recursos que tiene el gobierno y las declaraciones que hacen sobre estos recursos, y esto permite acoger la riqueza pública y enfocarnos en este valor neto como medida clave. Así que creo que necesitamos enfatizar acá
que el valor neto no va a ser una métrica que va a ser revisada en aislamiento. Es una medida que es complementaria a las mediciones más tradicionales de crecimiento y deuda neta. Aún así es muy potente. Algo que quisiera enfatizar en el contexto de la información de Devengo es que la información presentada tiene que ser comprensiva. Hay dos dimensiones en esto. Por comprensivo, integral significa que necesitamos incluir un mayor número de entidades en el control del gobierno. Y en la presentación de Alexander creo que ha enfatizado la importancia de esto en el contexto de algunos de los ejemplos que utilizó. Por ejemplo, Kazajstán, también Cambia e Indonesia, todos son jurisdicciones donde el desempeño de las empresas propiedad del Estado es muy importante y significativa para un análisis general de la riqueza pública. Si no las incluimos, las empresas del Estado, tenemos un panorama diferente. Otra razón importante para entender esto es que todos los activos y pasivos tienen que ser incluidos. Ahora, en el momento, al parte de la información, como indicó Alexander, hace falta alguna de esta información, tiene que mejorar su calidad, y un gran problema en esta parte del mundo y en muchas otras jurisdicciones en Latinoamérica son los recursos naturales, y como vimos que en general son más significativos en Latinoamérica que en otras partes del mundo como Europa. Así que creo que el alcance aquí para relacionar la contabilidad estadística y la contabilidad basada en Devengo para mejorar la definición de recursos naturales y para poder utilizar enfoques de medición más apropiados. Yo creo que lo que vamos a escuchar más en el futuro, y como dije anteriormente, en otro contexto, si vemos los recursos naturales en diferentes partes del mundo, vamos a tener diferentes perspectivas. En Latinoamérica probablemente se va a enfocar en los activos en el subsuelo. Pero si vamos a Australia, el enfoque ahí, para razones obvias, es en el agua. Si vamos a otras partes del sur de África, entonces hay una sugerencia de que debemos incluir la flora y la fauna como parte del análisis. Así que hay trabajo cooperativo que tenemos que realizar para llegar a una conclusión, y creo que también puede haber una mejora de algunos de los datos en áreas como las pensiones, no solo las pensiones de los empleados, sino también pensiones del Seguro Social. El alcance para refinar aún más la consistencia en estas áreas. Y también en esta conferencia hemos hablado muchísimo sobre las APPs en el contexto de la infraestructura y cómo muchas jurisdicciones están buscando reducir esa brecha en infraestructura utilizando APPs. Sí, es esencial que estos activos aparezcan en nuestro balance, pero también las pasivas asociadas con ellos. Ahora, para los políticos eso no siempre es lo más popular, pero otra lección del análisis del monitor fiscal, esta publicación, es que tenemos que las entidades sean más transparentes, tienen mejor posición para atender los riesgos fiscales cuando estos riesgos fiscales se materializan. Entonces, para vender esta idea a los políticos, hay que mostrarles los beneficios reales. Yo voy a ser muy breve en mi respuesta porque ya hablé durante 20 minutos. En cuanto a la gestión de riesgo fiscal, le mostré las pruebas de estrés en Estados Unidos. Muchos otros países lo pueden hacer, lo hemos hecho en otros países. Y a veces podemos ver riesgos que surgen de áreas donde realmente no lo esperaríamos. Esto puede ser algo interesante. Después de esto podemos empezar a preguntarnos, bueno, ahora que conozco estos riesgos, quiero mitigarlos. Y si es así, ¿cómo lo hago? Entonces, tal vez está bien así. En el caso de Kazajstán, por ejemplo, tuvieron una crisis importante, pero también
tuvieron fondos y básicamente encontraron el 10% de lo hicieron y está bien hacerlo así. Así que dicen, bueno, esto es un riesgo que podemos manejar. En cuanto a la creación de políticas, tenemos otros ejemplos en el monitor fiscal. Uno que se mencionó es Indonesia. En el caso de Indonesia, tiene pocos ingresos, tienen en impuestos es como de un 11% del PIB, tienen un programa para aumentarlo y con ese dinero crear gastos de infraestructura pública. Si usted va a Yakarta, ven que realmente lo necesitan. Esto es un estado bastante desastroso. Pueden usar este enfoque del balance, pueden decir, bueno, ¿qué es lo que sucede? Construimos un activo, pero el retorno vamos a creer que hay cuellos de botella en infraestructura. Así, construir esta infraestructura podemos tener mayor crecimiento económico y si hay mayor crecimiento económico va a afectar los ingresos. Entonces vemos todos estos beneficios utilizando este enfoque. Ahí quedo. Ahora vamos a Vanessa. De la perspectiva privada creo que es muy interesado. Tenemos que agregar que no solo tiene que ver con la consistencia de la información y cómo los países pueden proyectar su bienestar en cuanto a su riqueza misma, sino también el momento en que estamos actualmente para poder atraer las empresas, como en el caso de Costa Rica, para promover el país, atraer empresas que se establezcan acá. Hay que crear una sinergia de crecimiento, de empleo, bienestar. Entonces, el papel del gobierno es fundamental. Las empresas buscan alianzas, quieren unir sus esfuerzos para crear valor. Así que si el gobierno no tiene claramente esto, igual que cuáles son sus recursos y dónde pueden generar valor, nos hace falta entonces, en cuanto a las oportunidades, el poder enfrentar el desafío de la cuarta revolución industrial, por ejemplo. Hay tantos temas hoy que retan a las empresas para entender exactamente cuál es su siguiente proposición de valor y necesitan aliados fuentes. Y muchos son el gobierno mismo, pero hay que entender también como gobiernos dónde están nuestras fortalezas, qué recursos tenemos y poder leer la sociedad y hacia dónde vamos. En cuanto a construir los activos correctos para el futuro, es algo que encontramos como un potencial para continuar atrayendo la inversión. Pero el primer paso es como países haber entendido esto. Y hay otra cosa también desde el punto de vista del país. Las APPs para el desarrollo requieren lo que ya se ha mencionado, un historial financiero muy fuerte a nivel de país y también es importante replantearnos como país que los países realmente están adaptando todas las normas y estándares a la realidad del mundo de hoy y cómo la tecnología cambia la manera en que el otro lado de la calle la gente trabaja, la compañía, la sociedad. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto de lo que está sucediendo en el departamento contable de nuestro país realmente están viendo por la ventana para darse cuenta cuánto cambio está sucediendo, incluso la manera en que manejamos la contabilidad y cómo medimos los valores de las diferentes industrias ha cambiado y sigue cambiando? Entonces, ¿cuánto de esto realmente puede impulsar el potencial de crecimiento de la riqueza? Este es un excelente enfoque. Fergus, darnos su perspectiva desde el punto de vista inversionista. Voy a empezar. Gracias por la invitación al Banco Mundial y especialmente a Simona Morel por la invitación. Es un honor estar aquí. Bueno, so I'll switch to English then. Los inversionistas odian una cosa sobre todo en el mundo y esa es la incertidumbre. Entonces, si ellos van a comprar los bonos de un país en particular, si prestan dinero a ese país en particular y hay información de que ese país cuenta con información que no ha sido divulgada, eso crea sospecha y le da ideas al inversionista que el país tiene algo que esconder y no, eso, como resultado los inversionistas van a cobrar
una tasa más alta. Entonces, en el escenario de estrés, ¿qué sucede? Los bonos aumentan incluso mucho más, haciendo que sea más difícil para un país desde el punto de vista fiscal y del punto de vista monetario poder cumplir con sus pagos. Entonces, creo que este es un argumento muy poderoso para que un país divulgue todo lo que puede en su balance, tanto los activos como los pasivos. Segundo, el segundo punto de esto es que Alexandra lo presentó, es que un balance más fuerte, más transparente, tiene como consecuencia recesiones que son más cortas y menos impactantes. Creo que estos dos puntos, tener que pagar una tasa de interés más alta, o tener recesión menos impactante y tener más resiliencia como economía, son dos argumentos muy poderosos para que el país divulgue lo más que pueda. Algo más que quiero mencionar en estos comentarios introductorios es que para el ministro de Hacienda o el gestor de deuda, que se concentra únicamente en la parte de flujo de ingresos y egresos del gobierno central, el gobierno federal, y que el gerente de deuda solo se enfoque en la deuda de parte del PIB y el efectivo que necesita para pagar la deuda. Todo se lo concentra en una cuarta parte de todo el pastel. La comunicación a una agencia de calificación o un inversionista mejora muchísimo si incluyen y hablan en sus discusiones sobre los otros 3/4 del pastel. En el caso de Brasil, por ejemplo, sí, hay un déficit en el seguro social, la reforma del seguro social hay que aprobarla, y tienen un 70% del PIB y el costo es más del 80%, sí tiene que dársele vuelta. Pero ¿qué hay los activos y las empresas del Estado? Nadie habla de eso. Entonces están ahí, si tiene de demostrar que tienen activos en las empresas del Estado, va a cambiar la discusión. Algo que vale la pena tomar en cuenta. Muchísimas gracias, Fergus. Ahora que hablamos en general con nuestros panelistas sobre el enfoque del balance, quiero hablar nuevamente con John. John hablaba de los recursos naturales y algunas de las empresas del gobierno, con estos que algún puntos de parte de gestión de activos. Ahora quiero hablar del lado de los pasivos y realmente me gustaría escuchar su opinión sobre algunos pasivos que todavía hacen falta en la definición de la deuda del gobierno. ¿Puede decirnos un poco más sobre cuál sería el impacto de tener una definición de deuda más amplia en cuanto al análisis de riesgo fiscal? Pues yo creo que la implicación es que vamos a tener una conjunto de obligaciones más amplias. Ya mencioné algunas de ellas, las obligaciones del Seguro Social, las obligaciones que surgen de las APPs. También podemos mencionar los arrendamientos financieros. Alexandro habló de las obligaciones de los empleados del sector público, que son muy grandes y difíciles de controlar en algunas partes del mundo. También nos compartió un ejemplo del nivel gubernamental y estatal en Estados Unidos e incluso en Europa, donde esto es un problema muy serio. Algo más es que es importante que la deuda de las empresas estatales se tomen en cuenta y aún más que las garantías del sector general del gobierno a las empresas estatales se reconozcan en su totalidad y también los pasivos contingentes que surjan de ellos. Por ejemplo, si tienen garantías financieras de gran escala que están garantizadas por el sector general del gobierno, cualquier análisis que no las tome en cuenta creo que es deficiente y ciertamente tiene que ponerse la atención. Así que creo que hay necesidad de desafiar lo que yo creo que se ha llamado la definición tradicional de deuda, que creo que es incompleta. Ahora voy a pasar de nuevo a Vanessa y continuemos la discusión desde el punto de vista del sector privado para la inversión. En su opinión, ¿cuál sería específicamente en el caso de Costa Rica y en general para la región algunos de los elementos claves que promueven la competitividad
a nivel de Costa Rica, a nivel de país o incluso dentro de la región en el contexto de esta discusión que estamos teniendo sobre el cambio de punto de vista en el enfoque del gobierno. Bueno, fue algo muy importante mencionar que la inversión extranjera sigue básicamente una regla básica, que ellos tratan de establecer operaciones donde el país anfitrión tenga estabilidad. Estamos hablando de estabilidad política, económica, social, pero actualmente estamos viendo más empresas que no solo quieren encontrar la ubicación correcta, que no necesariamente están buscando las mismas cosas que buscaban antes como mano de obra barata, sino que más bien quieren el entorno correcto para poder seguir haciendo bien las cosas en el futuro. Así que tener la comunicación correcta con el gobierno es crítico, tener el Estado de Derecho es fundamental. Las empresas que tienen dudas de ser desafiadas con frecuencia porque las reglas cambian, las condiciones del país no son claras, quieren tomar decisiones a largo plazo y como ustedes saben más de esto de que yo, así que es importante tener una visión clara de hacia dónde va el país y parte de eso es su estrategia financiera para desarrollar, como dije antes, lo que se considera el generador de valor que ofrece el país. En nuestro caso en particular, sí, siempre promovemos en mi organización una de las razones por la cual Costa Rica es el lugar correcto para invertir en la estabilidad, pero hoy día también nos desafían porque no es la misma propuesta de valor que un paquete de incentivos como regímenes fiscales y cosas como esta. Hoy día los países tienen que ser muy inteligentes para crear nuevas razones del por qué y para eso hay que tener una contabilidad muy fuerte. Hay que saber exactamente dónde vienen sus recursos, de dónde vendrá en el futuro y cuánto de esto es parte de compartir el riesgo de establecer operaciones que hoy día no estamos muy seguros si los productos van a sobrevivir la siguiente ola de cambio. Así que creo que es muy importante tomar en cuenta que el balance sea fuerte, que los datos que se presenten ahí y las relaciones con los aliados, todos tenemos que estar en la misma página de lo que hemos acordado para que sea una relación saludable y las empresas cada vez más buscan que los países estén preparados para trabajar con ellos, no necesariamente auditarlos o escrutinizar las empresas, sino que vemos buscan países que pueden aliarse con el sector privado y desarrollen la sociedad que queremos. Creo que un caso subyacente a la ciberseguridad, siempre hablamos de ciberseguridad como probablemente una de las áreas en las cuales los gobiernos y empresas definitivamente van a necesitar que trabajar más fuerte. Y la confianza que tenemos en los datos y cómo gestionamos los datos de perspectiva pública y privada es un gran reto. Así que creo que estas son cosas que tenemos que replantear como país. La sociedad está cambiando y las nuevas generaciones demandan conjunto totalmente diferente de recursos, activos, bienes y servicios y probablemente no tenemos la contabilidad para eso todavía, así que tenemos que pensar juntos cómo plantearlo. Muchas gracias. Fue una respuesta muy integral, muy extensiva. Y ahora, señor Fergus, usted viene a Nueva York y usted conoce cómo reacciona el mercado a las noticias y algunas buenas y malas noticias, pero en este momento me gustaría escuchar de usted de una perspectiva de debida diligencia, cómo las agencias calificadoras toman en cuenta elementos de las distintas dimensiones, cómo los toman en cuenta en sus evaluaciones, en el proceso de evaluar la situación financiera o desempeño de los gobiernos. Una cosa que diría es que no toman todo el balance, estado de resultados. Entonces hay educación que se requiere. Entonces sí pienso que el monitor fiscal de octubre fue un cambio
en elevar conciencia en mercados financieros y la importancia de ver todo el balance del sector público. Y creo que vamos a ver esos dos pasos, las calificadoras y trabajo para una organización, Industrious Alliance, que se reúne con empresas calificadoras para que hagan transparencia fiscal un factor de calificación. Por ahora lo hacen por osmosis, lo hacen en su ambiente político, parte de su metodología, y lo hacen observando uno o dos índices del banco y otras instituciones, pero no toman transparencia en sí como factor y no lo usan en sus balances o sus metodologías. Por lo tanto, no es contingente de cambios y es un punto muy importante. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque creo que transparencia sí afecta la calificación de riesgo de un país por motivos que ya discutimos. Si el ministro de Hacienda conoce los pasivos de todo el balance, se pueden gestionar mejor los pasivos si se saben cuáles son los activos. Por tanto, se tiene un enfoque más holístico a la gestión pública o a la gestión fiscal, tomando la perspectiva de un inversionista institucional, y a eso me refiero a un gestor de activos, un fondo de pensiones. Una vez más, no prestan mucha atención a eso y el motivo es porque simplemente no tienen el tiempo de incluirlo en el balance general y eso presenta dos problemas. Primero es que deben educarse y todos lo estamos haciendo con estos eventos que tenemos y estos congresos. Y lo segundo es comunicar mejor. Por ejemplo, Colombia divulgó en su evaluación el año pasado la presencia o la revelación de 3.822 entidades del sector público. Y eso lo leí cuando se publicó en agosto y casi me caigo de la silla porque el mercado estaba completamente ajeno, ignoraba ese punto. Y creo que hay dos problemas aquí. El primero es que el mercado no valora plenamente la información que puede encontrar en el balance general y lo segundo es la comunicación de parte del país y de parte de las instituciones multilaterales y otros actores y que vean el valor en mayor transparencia. Excelente, gracias Fergus por ser tan explícito de darnos la perspectiva del mercado y de donde vives en Nueva York y con respecto al resto del mundo. Ahora Alexander, veo el reloj y quiero darle tiempo también al público para que haga preguntas. Y la pregunta para Alex, sé que el monitor fiscal fue emitido en octubre y sé que, como mencionaste antes, que planeas hacer incluir otros países, la base de datos, etcétera, pero nos puedes informarnos si has visto algún cambio en comportamientos o en la gobernanza que informa el FMI desde que se implementó el monitor fiscal. ¿Ha habido algún cambio, algo que nos puedes contar o que puedes percibir que podría suceder en los próximos 1 a 3 años después de que se emitió este informe y que se involucró el FMI? Entonces, chisme. Gracias, creo que es una pregunta muy buena en cuanto a desarrollar estos conceptos. Creo que medio año no es mucho tiempo, ha pasado solo medio año desde que salió el informe, pero hemos visto bastante interés incluso en la fase de desarrollo. Un ejemplo es Indonesia. Cuando las autoridades de Indonesia se dieron cuenta que estábamos desarrollando todo este enfoque, el ministro de Hacienda, ex Banco Mundial, dijo, ¿por qué no lo pueden hacer mi propia gente? Y nuestra respuesta fue, su gente lo puede hacer y quizás pueden hacer un mejor trabajo que nosotros porque ustedes tienen mucho más información. Así que conformaron un pequeño equipo para hacerlo y por supuesto nosotros estábamos en comunicación intensiva con ellos. Ellos desarrollaron sus propios estimados muy cercanos a lo nuestro que hicimos en Washington y ellos lo vieron como forma de mejorar las políticas en Indonesia. Ese es un ejemplo. Y otro ejemplo, donde tuvimos un diálogo intensivo, fue con el Reino Unido.
donde han desarrollado su balance y, y para tener un buen sentir de todo lo que tenían. Y eso no es fácil, no es de un día para otro. Eso les tomó a ellos casi 5 años para tener un buen conjunto de datos. Y hasta ahora no son suficientes datos que quisiera aprobar un contador, pero están llegando ahí. Ahora está lo que llaman una revisión del balance. Ahora están profundizando, viendo la esencia y preguntándose si requieren todos esos activos para los servicios que brindamos como gobierno. Quizás no, pero luego los activos que sí tenemos podemos mejor usarlos o más eficientemente. Y esto no tiene que ver con vender escuelas o hospitales, pero si se tiene algunos hospitales que están apenas lográndolo y otros hospitales que brindan los mismos servicios y tienen pérdidas, se pueden empezar a preguntar si hay algo que los hospitales que están mal pueden aprender de los que sí están funcionando. Y también dentro del FMI, nuestros equipos de país están usando este tipo de datos más, desarrollando sus balances, y es algo que el TMRI mencionó, que vamos a liberar las bases de datos, y eso lo haremos el 13 de junio con un pequeño taller, pero a partir del 13 de junio estarán en el sitio web del FMI, y eso también lo abre a profesionales externos, investigadores, para que hagan comparación entre países, cómo se compara mi país, por ejemplo, con otros, y cómo eso evoluciona con el tiempo. Por tanto, todos estos datos estarán disponibles para que cualquiera los use como crean conveniente a partir de mediados de junio. Gracias, interesantes, y esperamos la liberación de esa base de datos en junio. Y será accesible a todos en el sitio web del FMI. Bueno, muy bien, lo esperamos, además de los blogs de FMI, los que siguen los blogs de FMI. Ahora estoy viendo el reloj y estoy muy consciente del tiempo, así que tendré una pregunta para los del sector privado, chicos y chicas, y lo contestan como gusten, para Vanessa y para Fergus. Me gustaría preguntarle a ambos, ¿qué lecciones ven que el sector privado, público puede tomar del el privado para usar este enfoque para atraer inversión? Yo creo una de esas lecciones, al menos en Costa Rica, que podemos llevar al gobierno, es la capacidad de innovar y de construir resiliencia en cuanto a enfrentar los retos de la transformación y el cambio. La gestión de cambios sería la idea precisa. Así que estamos enfrentando un reto para seguir atrayendo inversión extranjera, porque las compañías son bastante distintas, las que creemos que conocemos, que creemos que podemos atraer. Así que debemos tener un socio fuerte en el gobierno que sea creativo para que construya las condiciones correctas para atraer el tipo de compañías correctas. Y hay ciertas de esas que están cambiando, así que resiliencia y la capacidad de innovar y de pensar fuera de la caja serán algunas de esas mejores prácticas. Y quiero responder a esto diciendo que hay gran valor en observar el sector público en cualquier perspectiva, desde un punto de vista de balance, ver todo el sector público consolidado cuando se está gestionando cualquier aspecto de política fiscal o finanzas públicas. Y el sector privado debe informar bajo las NIFs, usando contabilidad o doble ingreso, pero el sector público simplemente hace lo que quiere. ¿Y por qué motivo? Hay normas internacionales para el sector público, las IPSAS, en cuanto a por qué el gobierno puede informar lo que quiera. Así que, ¿qué lecciones puede aprender el gobierno del sector privado? Bueno, específicamente el gobierno podría observar la gestión del lado de activos, como ya conversamos. Por ejemplo, podría haber espacio aéreo que es del gobierno, o inversiones suelo, o activos que están
inactivos en un edificio abandonado que pertenece al gobierno, que está en propiedad muy cara, tal vez frente al mar, que puede gestionarse efectivamente, aparte del ciclo político, ingresos que pueden usarse para pagar deuda o desarrollo. Es un argumento muy poderoso que la mayor parte de los gobiernos del mundo ignoran. Y me lleva hasta la última pregunta específica para John Stanford, antes de pedirle a cada uno que nos dé una palabra final. Y voy a robarles 15 minutos más para hacer el cierre. Empezamos a las 4:15 y estoy viendo el reloj, así que voy a terminar faltando un cuarto para las 6. Desafortunadamente, quizás no. John, dando el seguimiento a lo que decía Fergus en cuanto a por qué los gobiernos no están obligados como el sector privado, creo que es interesante preguntarte desde el punto de vista de Ipsos o su propia perspectiva, no solamente Ipsos-B, en su opinión, cómo puede, en ciertas perspectivas, la plena divulgación de los gobiernos puede reforzarse en cuanto a gestionar e informar los acuerdos APP para pasivos, contingencia y beneficios de empleados. ¿Hay alguna recomendación específica u opinión que tiene para el cumplimiento de estos? No es una pregunta, algo que se puede contestar muy directamente, porque creo que la prerrogativa soberana es muy importante en los informes financieros y la decisión de adoptar un conjunto específico de normas contables y qué entidades en una jurisdicción deben informar sobre esas normas, ya sean del sector, normas del sector público, si son las NIFs o si son algún conjunto de normas locales. Eso es algo que se hará por los reguladores en el país, en el Estado. Así que es difícil incorporar presión internacional sobre esto, aun y cuando algo de lo que dijo Alexander, algo de lo que dijo Vanessa y Fergus específicamente, hay evidencia que las entidades que tienen una jurisdicción con un enfoque de balance plena han resurgido más fácilmente y estas se convertirán en muy persuasivas en años venideros. También quiero agregar que las estadísticas financieras gubernamentales es otra dimensión a esto, así que tenemos dos formas de cuentas. Tenemos una para propósitos macroeconómicos gobernados por manuales de estadísticas gubernamentales determinadas por el FMI, y luego estamos viendo el nivel de entidad individual. Y creo que también es importante que haya un vínculo entre esas dos formas de contabilidad. Y algunas veces es bastante difícil de entender, por lo tanto quizás haya necesidad para cuentas comunes y creo que veremos muchas normas que vendrán en los próximos años para garantizar que la información sea más robusta y que el enfoque que resaltó Alexander no sea solamente una característica que exista solamente por un año, sino una característica que será una parte permanente del panorama en lo que es la gestión financiera pública. Gracias, John. Antes de dar un minuto a cada uno de los panelistas, quiero robarle tiempo a Oscar porque él cerrará. Unos minutos más para darle al público tiempo para hacer unas 3 preguntas. Y me gustaría ser un poco provocadora con esto. Cualquiera de ustedes que tiene una pregunta que les surge y que no puede contestarse por correo electrónico o leyendo el blog del FMI, por favor, si pueden ponerse de pie y hacer la pregunta ahora con micrófono y le pediremos a los panelistas que contesten. Veo una pregunta de Alfredo con el micrófono. Y si pueden, específicamente para quién es la pregunta o si es para todos. Pero primero
señora Xiomara, felicitarla por tan linda conferencia de cierre. Alexander compara... ¿Puedes poner el micrófono más cerca porque casi no ¿Sí? se oye? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Alexander compara un estado de acumulación, que es el balance general, con una acumulación de flujo, Producto Bruto, para un año. Y producto de eso, hace cierta comparación y nos dice, por ejemplo, los activos son 200 y algo más % de el Producto Bruto. Realmente estas acumulaciones son comparables para entenderlas en términos de veces de Producto Bruto sobre activos. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, si me permite, Alexander, es el Manual de Estadísticas Fiscales del Fondo Monetario tiene ciertas reglas de medición que no son las que observamos necesariamente en las normas públicas, las IPSAS. Por ejemplo, en el Manual de Estadísticas Fiscales, nosotros medimos los inventarios a costos corrientes, mientras que en la contabilidad, en la norma 12, nosotros la medimos a costo histórico. En la contabilidad hemos incorporado muchas actualizaciones a valor razonable. Es decir, nosotros hacemos actualizaciones de valor para completar este balance general del sector público que el Manual de Estadísticas Fiscales no las toma en cuenta. Entonces, le pido, Alexander, que nos comente sobre las diferencias de medición y sobre la forma de relacionar un estado, una acumulación de flujo como un Producto Bruto, como con un balance que es una acumulación de saldos, digamos. Gracias. Cool. Le paso el micrófono a Alexander. ¿Alguna otra persona? 1, 2, 3. Ahora tenemos 2 preguntas para Alex. Alex, muchas gracias por esas preguntas excelentes. Primero, en la primera pregunta dices, bueno, un balance general es una variable de pasivos y porque usas el PIB, que es un flujo. Eso es puramente, escalamos todo por PIB para tener una idea de qué tan grande es en cuanto a la economía de un país. Pero creo que tiene razón y lo que hacemos, de hecho, hay datos que recabamos y es moneda nacional y millones o trillones, así que el PIB es un factor de estabilidad que usamos. Los datos que tenemos es moneda nacional y lo que hacemos ahí es que tenemos las existencias y los flujos, que es el balance operativo neto, más los cambios de variación, los flujos, y cuando tenemos series de tiempo reconciliamos, así que verán que el balance general en un año es 0 más el balance operativo neto más los flujos será la variable del próximo año. Así que sí tenemos ese enfoque consistente en la base de datos que vamos a liberar en un par de semanas. Ahí verán las cifras, lo pueden ver ustedes mismos. Ese es el concepto subyacente. La segunda pregunta tiene que ver con algunas de las formas en que informamos y medimos las cosas. Nos apegamos a hay muchas categorías, pero nos apegamos a lo que está informando los gobiernos. Y esto básicamente es por motivos de capacidad. Aunque tenemos un equipo de trabajo muy grande, no es posible rehacer esos estimados, excepto un caso donde pensamos que era muy importante, que son recursos naturales. Los recursos naturales fue donde vimos que es importante para muchos países, pero lo enfocamos distinto en los distintos países. Dijimos, tomemos el enfoque que tiene más sentido económicamente, así que aquí observamos no solamente lo que se tiene
de entrada, sino lo que se tiene de entrada y se puede explotar. Vemos el precio de este commodity en el mercado global y vemos también el costo de explotación. Si el costo de explotación es mayor al precio mundial, el variable será cero. Así que si tomamos este tipo de enfoque, lo que creo que es consistente con lo que se encuentra en Exxon Shell, ellos también tienen ese concepto económico para los recursos naturales. Y también en el próximo mes o dos, creo que tenemos un documento 45 páginas que tiene la metodología y guías, y eso profundiza en algunos de los detalles de esas preguntas. Así que le recomiendo ese documento. Volé esta mañana, leí las 50 páginas. Hay algunas ventajas de levantarse a las 4 de la mañana. Hay mucho tiempo para hacer cosas que no se podrían de otra forma. Y lo leí y es una lectura fascinante para personas como usted que le interesan esos temas. Muchas gracias y gracias por esta previa. Y ahora le paso el micrófono a Vanessa y también a Fergus y John para que nos den un comentario final, y voy a cerrar la sesión para que nuestro gerente de país venga y haga el cierre. Así que Vanessa, un comentario final. Le agradezco a todos por quedarse esta tarde, y yo diría que mi comentario final, las normas son aún más críticas hoy en día, pero debemos acordar que quizás se requiera más conversación entre el sector público y privado para realmente fortalecer las normas que esperamos, o los países, o generalmente el mercado global. Por lo tanto, la sugerencia es traer a la mesa al sector privado, nos va a dar experiencia, también nos dará información en cuanto a hacia dónde van las economías, y esto ayuda a fortalecer aún más esas normas y esas reglas en la actividad financiera. Hay 3 motivos por los cuales un gobierno no revela todos los activos y todos los pasivos en el balance. Primero, falta de pericia técnica. Y en ese caso, esos gobiernos tienen acceso al Banco Mundial y al FMI en préstamos para concesión. Y número 2, muchos ministros no saben qué tienen ni lo que deben. Por lo tanto, es de su interés tratar de determinar cómo identificar el valor, gestionar y luego ser transparentes acerca de los activos y pasivos a la medida que sea posible. Tercero, un gobierno tiene algo que esconder. Y si un gobierno está escondiendo algo, significa que la política tiene un ciclo de vida de muy corto plazo. Y eso se puede ver inmediatamente, y los inversionistas lo saben y mandan una prima más alta, las calificadoras lo saben y asignan calificaciones de crédito que serían menores de lo que serían normalmente. Por lo tanto, es de interés de los gobiernos ser lo más transparentes posible, y eso incluye también préstamos bilaterales que quizás no sean parte del Club de París. Acabo de regresar de África, donde un gobierno específico había recibido un préstamo de China, no en los libros, por $150 millones a una tasa de 0.5%. $1 millón de esos dólares en infraestructura fue invertido. Los otros 50 millones, nadie sabe a dónde están. Por lo tanto, los bonos de ese país tienen un menor valor, y eso es pensamiento a corto plazo que debe evitarse. Ahora voy a pasar a España. Quiero darle las gracias a mis panelistas aquí presentes, John, a Alex,
a Fergus y a Vanessa por su disposición y su compromiso en hacer de esta conferencia y de este cierre el éxito que creo que hemos logrado. Este es un tema muy amplio para debatirlo en 1 hora y 15 minutos y yo me robé 15 más. Así es que yo lo único que quiero es indicar aquí que tenemos un foro abierto. No es la única oportunidad en que vamos a discutir estos temas. Estoy muy agradecida por la presencia de ellos, por la paciencia de ustedes, pero más que eso, porque creo que con esta sesión hemos demostrado de que podemos trabajar y colaborar juntos. El Banco Mundial, el IMF, ICSASB, nuestra comunidad de inversionistas o de representantes de los inversionistas. Y en esto también incluyo al Banco Interamericano, que ha sido colaborador con nosotros en muchos proyectos, y a nuestros Global Partners. Se necesita comunicación, como decía Fergus, necesitamos realmente seguir trabajando no solo la parte técnica para mejorar el conocimiento de nuestras instituciones, pero más que mejorar la parte técnica, necesitamos comunicar cuál es el valor agregado de utilizar un enfoque para el balance general del sector público, tal cual lo hacemos para la empresa privada. Aunque tengamos diferentes objetivos, como comentábamos el mediodía, nosotros conversando con Alex, la empresa privada tiene un bottom line, tiene un net income que tiene que perseguir. Sector público, la prestación de servicios. Pero si esa prestación de servicios tiene una mejor asignación de recursos, por una mejor gestión pública de las finanzas, por una mejor, si se quiere, consolidación de cómo las políticas públicas se pueden direccionar, todos nosotros aquí tenemos un papel que jugar. Contadores, auditores, inversionistas, asesores y todos los multilaterales. Así es que, sin más preámbulos, démosles un aplauso a nuestros panelistas. Muchas gracias y nuevo les repito, gracias. Thank you very much. Interesante lo suyo. Ahora dígame, yo quiero armar una empresa. ¿Ustedes me pueden apoyar y enseñarme cómo puedo desarrollar mis libros mejor para que yo pueda vender mis cerdos en el mercado y no tenga problemas con los bancos? Es en ese momento que yo me di cuenta que mi profesor de contabilidad tenía toda la razón del mundo. Yo sabía lo estratégico, pero no entendía y no podía darle la respuesta sobre cómo desarrollar la parte para que esas personas y esta señora pudiese mantener el desarrollo de su pequeña empresa y pudiese finalmente resurgir y transformarse en una clase media. Gracias a Dios teníamos el equipo de ustedes y pudimos desarrollar después un programa para así hacerlo. Pero acaba el punto. En lo que ustedes están haciendo y lo que ustedes hicieron en estos 2 días no es un ejercicio intelectual para ustedes. Es un ejercicio que tiene un impacto directo en los procesos de desarrollo y en la misión del Banco Mundial, que es la erradicación de la pobreza y la prosperidad compartida. Si la profesión de ustedes
no se adapta a las nuevas realidades, por ejemplo, al tema del Internet, al tema de las facturas electrónicas, al tema de las APPs, mal podemos nosotros, como Banco Mundial y como sociedades, pensar en que efectivamente podemos lograr el objetivo de erradicación de pobreza. Ahora, el tema central acá es, aunque sea yo argentino y seamos Banco Mundial, ¿podemos hacerlo solos? No. El tema central de lo que hacemos como Banco Mundial, lo que aspiramos a hacer, es justamente crear esas sociedades y esas alianzas estratégicas, tanto en el sector público como en el sector privado, como en la academia. Un colega mío me comentó, hablarles que somos puentes. Yo me quedé pensando y dijo, sí, Antonio, tienes razón. Nuestra función es la función de puente. Es la función de puente, pero un puente que lleva después, al final, a que estas señoras, estas poblaciones, esta gente que hoy por hoy está luchando para armar su empresa, no solamente pueda armar su empresa, pueda formalizarse y pueda permitir que en países como en Costa Rica, donde hay un pacto social, que como muy bien dijo el presidente del Colegio de Contadores, un pacto social que es ejemplo para la región y para el mundo, pueda seguir funcionando y pueda seguir prosperando. Si no trabajamos todos conjuntamente, si no generamos este conocimiento conjunto, la próxima vez que vea a esta señora en China y me haga la misma pregunta, no voy a poder dar respuesta. Pero yo sé que sí la hay, y la respuesta sí existe, y la respuesta parte de lo que ustedes han hecho en estos pocos días. En ese sentido, quisiera invitarles a tomar algo, quisiera invitarles a que brindemos por eso, y quisiera invitarles, por favor, que cuando hagan un balance contable, acuérdense de aquellos que no entendemos contabilidad, pero al mismo tiempo también entiendan y fortalezcan esta herramienta que es básica para el proceso de desarrollo y para la erradicación de pobreza. Muchísimas gracias. Yo sé que no está en agenda, pero falta otra plenaria. No, mentira. Bueno, muchísimas gracias por este cierre tan extraordinario de Oscar y los invitamos ahora sí a pasar a brindar. Los felicito de nuevo, como les dije esta mañana, a cada uno de ustedes por lo que ustedes hacen, cada uno tiene su misión. Y para mí realmente ha sido un enorme honor haber compartido estos 2 días con ustedes. Como periodista uno siempre aprende y para mí pues ha sido una bendición poder tener nuevas herramientas y no entender mucho de contabilidad tampoco, pero sí, por supuesto, saber un poco más de la misión que tiene cada uno de ustedes. Muy buenas tardes y a celebrar, y no se les olvide retornar los equipos, por favor, de traducción. Gracias.